Imaginen por un momento que los muros milenarios del Vaticano, testigos silenciosos de imperios, santos y pecadores, pudieran hablar. ¿Qué nos contarían sobre la fe en pleno siglo XXI? ¿Susurrarían con nostalgia sobre la gloria de un pasado inmutable? ¿O clamarían en voz baja por una renovación? ¿Por un soplo del Espíritu que les devolviera la vida? En el corazón de Roma, en el epicentro mismo de esa tensión entre memoria y profecía, una nueva voz ha surgido. No es la voz de un administrador, ni la de un político. Es la voz de un pastor que no ha llegado para demoler el pasado, sino para desenterrar su latido original, para recordar a la Iglesia que su verdadera esencia no es la piedra, sino el fuego. Es la voz del Papa León XIV, un hombre cuyo pontificado, desde el instante en que el humo blanco anunció su elección, ha sido un viaje tan inesperado como valiente. Sus decisiones han desatado un torbellino de asombro, de inquietud en los círculos de poder, y sobre todo, de una inmensa y renovada esperanza en el pueblo de Dios. Pero entre todas sus acciones, hay 7 órdenes específicas, 7 decretos que no son simples cambios administrativos, sino 7 llamados a una profunda conversión, 7 decisiones que han estremecido los cimientos de la tradición, no para derribarlos, sino para anclarlos más profundamente en la única roca que importa, el Evangelio de Jesucristo. Primera orden, la reforma litúrgica global, el corazón que vuelve a latir. La primera de sus órdenes fue un gesto de cercanía radical, una decisión que apuntaba directamente al corazón de la vida de fe, la reforma litúrgica global. Todo nació de una convicción profunda, una verdad evangélica expresada con la sencillez de un pastor en su primera homilía, la oración. Dijo con voz serena pero firme: no debe sentirse jamás ajena al corazón que la pronuncia, ni al suelo sagrado donde se eleva hacia el cielo. Para millones de fieles en todo el mundo, sus palabras fueron una brisa de aire fresco, la promesa de una fe que podía, por fin, respirar en su propio idioma. Para los sectores más apegados a la uniformidad tradicional, sin embargo, fueron el presagio de una tormenta, porque intuyeron, con agudeza, que el Papa no solo estaba hablando de inclusión, estaba hablando de una transformación existencial. Semanas más tarde, el Vaticano publicó el documento Sacramentum Vitae. La vida del sacramento no era una simple directriz, era una invitación audaz a que la Santa Eucaristía, el misterio central de nuestra fe, pudiera respirar con los pulmones de cada cultura. Promovía traducciones del latín que fueran no solo literales, sino también poéticas y vivas. Y lo más revolucionario, abría oficialmente la puerta para integrar, con discernimiento y respeto, elementos culturales propios de cada región en el rito. Esto incluía la música, permitiendo instrumentos autóctonos, el movimiento, con espacios para danzas sagradas que expresaran la alegría del alma, y el símbolo, con una integración supervisada de las tradiciones indígenas que prefiguraban el Evangelio. Y el eco de esta transformación no tardó en resonar. En una pequeña parroquia de Uganda, los tambores ceremoniales, que durante siglos habían llamado a la comunidad, ahora acompañaban el ofertorio, llevando los dones del pueblo hasta el altar de Dios. En las montañas de México, una comunidad indígena mije, con lágrimas en los ojos, rezó el credo por primera vez en su lengua ancestral, la lengua en la que aprendieron a amar. En la India, los cantos tradicionales de Kerala, melodías milenarias de anhelo espiritual, se fusionaron en perfecta armonía con la liturgia romana. Y en Manila, una anciana, al salir de una misa donde se usaron cantos tagalos y guirnaldas de flores tropicales, expresó el sentir de muchos: por primera vez en mi vida, sentí que la misa hablaba el idioma profundo de mi alma. Pero no todos compartían este júbilo. Desde Roma, un grupo de cardenales eméritos, hombres de profunda fe pero temerosos del cambio, firmaron una carta abierta denunciando lo que veían como una apertura peligrosa al relativismo litúrgico. El cardenal Friedrich Lehr, en una entrevista televisiva que recorrió el mundo, sentenció con dolor: esto no es desarrollo,
Es disolución. Es un paso hacia una iglesia fragmentada, dividida en tribus espirituales que ya no comparten un mismo lenguaje de fe ante Dios. Clérigos más moderados, como el cardenal Robert Sarah, pidieron prudencia, recordando que la unidad litúrgica ha sido un pilar de la identidad católica desde el Gran Concilio de Trento. Lejos de esquivar la controversia, el Papa León XIV aprovechó la solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, para responder con la fuerza serena de un profeta: hermanos, no reformamos para destruir, sino para escuchar con más atención al Espíritu que sopla donde quiere. La Iglesia de Cristo no es un museo de cristal, hermoso pero frágil y sin vida, es un jardín que florece con distintos y maravillosos colores en las más diversas tierras, todas regadas por la misma agua viva que brota del costado de Cristo. El impacto fue inmediato y profundo. En la Amazonía, comunidades que durante décadas se habían sentido culturalmente marginadas por una liturgia que no entendían, encontraron por fin una validación. En el Congo, los jóvenes, que se habían alejado de la iglesia, regresaron a una misa que finalmente sentían suya. Pero en las grandes capitales de la cristiandad tradicional como París, Varsovia y Washington, surgieron movimientos de resistencia. Fieles devotos, sintiendo que perdían un tesoro, organizaron vigilias de luto litúrgico, asistiendo a misas en latín como un acto de protesta silenciosa y dolorosa. Ante la creciente tensión, el Vaticano emitió una nota aclaratoria, Ratio Liturgica Custodita, estableciendo que la estructura central y el núcleo teológico del rito romano debían permanecer intactos y universales, prohibiendo cualquier sincretismo o la invocación de elementos ajenos a la fe cristiana. Pero la semilla del cambio, la semilla de una fe encarnada, ya estaba plantada. El teólogo español Ignacio Borghese lo definió como el verdadero Concilio Vaticano III. Un concilio no declarado, sino vivido. En el polo opuesto, la profesora Ingrid Meissner tituló su crítica, De Roma a Babel, advirtiendo de una fragmentación que, según ella, sería irreversible. En medio de este torbellino, 7 obispos europeos presentaron su renuncia anticipada, un gesto silencioso de profunda protesta. Y mientras los seminarios en Polonia y España se llenaban de cuestionamientos y debates, en América Latina las vocaciones indígenas y afrodescendientes florecían, atraídas por una iglesia que por fin las acogía en el corazón de su misterio. La primera orden del Papa ha obligado a toda la iglesia a hacerse una pregunta fundamental que ya no puede ser evitada: ¿puede una fe verdaderamente global hablar con múltiples y diversas voces sin perder por ello su esencia única y unida? León XIV ha apostado su pontificado a que la respuesta es sí. Segunda orden, la ordenación de mujeres diaconisas. La justicia que restaura. La segunda orden del Papa León XIV no buscaba romper con la historia sagrada de la Iglesia, sino sanarla desde dentro. Abordó con valentía evangélica una de las tensiones más profundas y dolorosas, el lugar de la mujer en el ministerio sacramental. Durante siglos, las mujeres han sido el pilar silencioso y fuerte de la Iglesia: monjas, misioneras, catequistas, teólogas, madres, pero siempre lejos del altar como ministros ordenados. Hasta ahora, en una rueda de prensa que tomó al mundo entero por sorpresa, el Papa León XIV presentó personalmente un documento titulado Ministerium Feminae, restauración del diaconado femenino para el bien de la Iglesia Universal. Con voz firme, citó el Evangelio de San Juan: el Espíritu sopla donde quiere. Y luego añadió, mirando a los ojos del mundo, las mujeres han sido la columna espiritual del Evangelio. Desde María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, hasta hoy, con esta decisión, no estamos abriendo un camino nuevo, estamos restaurando con humildad un camino que siempre estuvo allí, aunque olvidado por la historia. La decisión restablecía oficialmente el diaconado femenino como un ministerio sacramental. Las mujeres diaconisas podrían, por el sacramento del orden, proclamar solemnemente el Evangelio durante la Santa Misa,
predicar homilías con la debida autorización de su obispo, administrar el sacramento del bautismo y presidir el sacramento del matrimonio, dirigir liturgias de la palabra y comunidades rurales o aisladas donde no hay sacerdotes. El Papa fue absolutamente claro en una distinción fundamental: esta ordenación diaconal no era un paso intermedio hacia el sacerdocio presbiteral. No modificaba la doctrina sobre el sacerdocio reservado a los varones, sino que reconocía, con justicia y fe, la inmensa dignidad ministerial de la mujer en el plan de Dios. La decisión, madurada tras años de escucha sinodal, respondía al clamor de regiones como África y América Latina, donde mujeres valientes y llenas de fe ya sostenían pastoralmente a comunidades enteras. El impacto fue un verdadero terremoto espiritual. Las redes sociales se incendiaron. Unos celebraban la llegada de una #Iglesia Justa, otros, con igual pasión, denunciaban una almohadilla herejía en Roma. La imagen que definió esta orden dio la vuelta al mundo. Durante una misa en la Basílica de San Pedro, una mujer, revestida con la túnica blanca y la estola diaconal dorada, proclamó el Evangelio desde el ambón papal, con el sereno asentimiento del Papa desde su cátedra. Para unos, un ícono de esperanza cumplida; para otros, un símbolo de escándalo. La oposición fue feroz e inmediata. El cardenal húngaro Márton József, una figura destacada del ala tradicionista, lo calificó de aberración sin ningún precedente doctrinal sólido. Obispos en Alemania y Estados Unidos se declararon en una suerte de resistencia pasiva, afirmando que esperarían ulteriores clarificaciones. El cardenal Raymond Burke convocó a sus seguidores a organizar una defensa legítima de la tradición ministerial. Pero la vida del espíritu en la Iglesia siguió adelante, imparable. Apenas 2 semanas después, en Kinshasa, Congo, en una ceremonia llena de cantos y alegría, se ordenaron las primeras 8 diaconisas del siglo XXI. En la Amazonía brasileña, se crearon programas de formación acelerada para mujeres que servirían en las comunidades más remotas. En Filipinas, una exdoctora misionera que había liderado durante años una comunidad costera sin sacerdote fue ordenada. Sus palabras al final de la ceremonia resonaron con la humildad del Evangelio: hoy no recibo poder, hoy recibo la inmensa responsabilidad de servir como Jesús sirvió. Dentro del Vaticano, la tensión era palpable. Hubo renuncias silenciosas en la curia y debates acalorados a puerta cerrada. Se dice que en una reunión, el Papa zanjó la discusión con una frase lapidaria: hermanos, esto no se debate, se implementa para el bien de las almas. Consciente de la polarización, el Papa lanzó el programa Servitium Ecclesiae para financiar centros de formación teológica de alta calidad para mujeres en cada continente. Porque esta segunda orden no era solo sobre permitir que las mujeres fueran ordenadas, era sobre obligar a toda la Iglesia a repensar su concepto de poder, de servicio y de fe encarnada. Tercera orden: la excomunión pública del obispo Caldwell. La cirugía dolorosa. A veces, para sanar un cuerpo enfermo, un pastor sabio debe tomar decisiones dolorosas pero necesarias. Debe actuar como un cirujano que, con mano firme pero compasiva, extirpa un tumor para salvar la vida del paciente. La tercera orden del Papa León XIV fue una de esas decisiones: la excomunión oficial y pública de un obispo en funciones. Una medida extrema que no se veía en la Iglesia desde hacía décadas. El epicentro de esta dolorosa rebelión fue la diócesis de Amarillo, en Texas, liderada por el obispo Thomas M. Caldwell, conocido por su tradicionalismo inflexible y su carisma entre ciertos grupos. Caldwell había sido durante años una voz crítica, pero con la llegada de León XIV, su crítica cruzó la delgada línea roja que separa la leal amonestación de la desobediencia abierta. Prohibió explícitamente la reforma litúrgica en su diócesis, calificándola en sus sermones de un acto de paganismo y folclore. Pero fue la ordenación de mujeres al diaconado lo que desató su ofensiva final y frontal. En una homilía transmitida por internet que se hizo viral, denunció al Papa como el mayor error del último cónclave,
y lo acusó públicamente de promover decisiones heréticas que hieren el cuerpo místico de Cristo. Llegó a suspender a sacerdotes leales a Roma y se negó sistemáticamente a nombrar al Papa en la plegaria eucarística, refiriéndose a él despectivamente solo como el obispo de Roma. Tras meses de advertencias privadas y llamados a la conversión, la respuesta del Vaticano fue tan dolorosa como contundente. El 14 de marzo, se publicó un decreto sin precedentes, Ad Filii Correctionem, para la corrección de un hijo, firmado personalmente por el Papa León XIV. En él, se declaraba la excomunión latae sententiae, automática, de Thomas Caldwell por el delito canónico de cisma formal. El documento explicaba con claridad paternal: esta sanción medicinal no es un acto de castigo, sino una señal pastoral clara y necesaria para proteger la unidad del rebaño de Cristo. La noticia explotó como una bomba en el mundo católico. Los sectores progresistas y moderados aplaudieron la firmeza del Papa, pero cientos de clérigos y fieles conservadores, aunque desaprobaban la desobediencia de Caldwell, lamentaron profundamente lo que consideraban una falta de diálogo y una medida excesivamente dura. El cardenal Raymond Burke advirtió: una excomunión pública, por justa que parezca, puede polarizar aún más a un pueblo de Dios que ya está herido y confundido. 48 horas después, asomado a la ventana del Palacio Apostólico para el rezo del Ángelus, el Papa León XIV habló con la claridad de un padre de familia que afronta una crisis. Hermanos y hermanas, la misericordia es el corazón palpitante del Evangelio, pero la misericordia no puede existir sin la verdad. No hay comunión verdadera sin unidad, y no hay unidad si cada uno, movido por el orgullo, proclama su propia iglesia. Quien divide el cuerpo de Cristo con orgullo y violencia, ya sea separado de él por su propia decisión. La excomunión de Caldwell fue un mensaje inequívoco para toda la iglesia. La resistencia interna organizada no paralizaría las reformas inspiradas por el Espíritu, pero también abrió un desafío pastoral inmenso: ¿qué hacer con los miles de fieles de amarillo? Muchos de ellos confundidos y manipulados. Para atenderlos, Roma creó de inmediato una comisión de reintegración y diálogo, buscando sanar las heridas una por una y reconstruir pacientemente la comunión perdida. La Tercera Orden de León XIV, quizás la más dolorosa de todas, encendió un debate global sobre los límites sagrados entre la autoridad papal, la obediencia filial y la conciencia personal dentro de la Iglesia. Cuarta Orden, la apertura del celibato sacerdotal opcional, pan para los hambrientos. Si las primeras tres órdenes fueron un sismo, la cuarta fue un verdadero terremoto que agitó un pilar de más de 1000 años de historia en la Iglesia latina: la disciplina del celibato sacerdotal. La decisión fue presentada con extrema prudencia, no como una abolición del celibato, que sigue siendo considerado un don precioso para la Iglesia, sino como una respuesta pastoral de emergencia a un clamor que llegaba desde los rincones más olvidados del planeta. El documento, titulado Sacerdotes Inter Populum, sacerdotes en medio de su pueblo, autorizaba, de forma experimental y bajo condiciones muy estrictas, la ordenación sacerdotal de hombres casados de probada fe. La medida no era universal. Estaba destinada exclusivamente a zonas geográficas específicas y remotas, como la vasta región de la Amazonía, ciertas áreas de África Central o las islas del Pacífico, donde las comunidades católicas pasaban meses, a veces años, sin poder celebrar la Santa Eucaristía, el centro de la vida cristiana. La justificación era puramente evangélica, inspirada en el milagro de la multiplicación de los panes: que el pan de vida no falte jamás donde el pueblo de Dios más lo necesita y más lo anhela. Los candidatos, conocidos como viri probati, hombres de fe probada, debían ser hombres con un matrimonio cristiano estable y ejemplar de al menos 10 años, respetados por su comunidad como líderes naturales y con una adecuada formación teológica. Su ministerio, además, estaría limitado a su diócesis de origen, sin posibilidad de ser transferidos. En las diócesis rurales del llamado sur global,
La noticia fue recibida con un profundo y emocionado alivio. El obispo de Xingu, en plena Amazonía brasileña, declaró con lágrimas en los ojos, por primera vez en décadas: nuestras comunidades ribereñas no estarán semanas y semanas sin misa. Podremos formar nuevos pastores surgidos de entre nuestros propios padres de familia. Esto no es una ruptura con la tradición, es una respuesta de amor al mandato de Cristo. Pero en los centros históricos de la cristiandad europea, la medida fue interpretada como una grieta irreparable en la identidad sacerdotal. El cardenal Philippe Ron de Francia escribió una carta abierta llena de preocupación, lo que hoy se presenta como una excepción pastoral para lugares remotos. Se convertirá inevitablemente, por la presión del mundo, en la norma del mañana. El celibato no es un capricho disciplinario, sino un don radical que configura ontológicamente al sacerdote como una imagen viva de Cristo esposo, entregado totalmente a su Iglesia. La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, en un comunicado aún más duro, acusó al Papa de iniciar la demolición sistemática de la identidad sacerdotal católica. La respuesta más poderosa a estas críticas no vino desde Roma, sino desde el terreno. Un anciano párroco misionero en el norte de Uganda, con la piel curtida por el sol y el servicio, replicó en una entrevista: no hay nada más doloroso para un pastor que enterrar a un católico fiel sin poder darle la última unción porque ningún sacerdote pudo llegar a tiempo. Díganme, ¿dónde está la fidelidad a Cristo en esa situación? El celibato, por hermoso que sea, no puede estar por encima de la caridad y de la salvación de las almas. La imagen de la ordenación del primer sacerdote casado en la Amazonía. Un maestro rural de 53 años, padre de 3 hijos y catequista de toda la vida, se convirtió en un símbolo de esta nueva era, al recibir la casulla de manos del obispo. Sus palabras sencillas quedaron grabadas en el corazón de todos: no soy mejor que mis hermanos sacerdotes célibes. Su entrega es un testimonio que admiro. Yo soy simplemente otro servidor indigno llamado al mismo altar, con una esposa maravillosa a mi lado que me sostendrá y el Evangelio en mi corazón para compartir. El Papa León XIV defendió su decisión con la firmeza de un padre: la Iglesia no es un ideal teórico ni un sistema de reglas perfectas. Es una madre que se ensucia las manos y camina hasta los confines de la tierra para alimentar a sus hijos que mueren de hambre espiritual. La Cuarta Orden no abolió el celibato, pero reconoció con valentía que la salus animarum, la salvación de las almas, es y será siempre la ley suprema de la Iglesia. Quinta Orden, la reforma de la Curia Romana, una casa con puertas abiertas. Después de mirar hacia las periferias geográficas y existenciales, el Papa León XIV se volvió con la misma determinación hacia adentro, hacia el corazón administrativo de la Iglesia. Su Quinta Orden fue una reforma radical y profunda de la Curia Romana, concebida no como un mero ajuste burocrático, sino como una verdadera conversión institucional. El decreto, con el significativo título de Ecclesia Domus, la casa de la Iglesia, comenzaba con una frase que era a la vez un diagnóstico y un programa de gobierno: ya no basta, hermanos, con reformar lo que está fuera si no reformamos primero lo que está dentro. La casa de Pedro debe ser un reflejo de la humildad, la transparencia y el espíritu de servicio del Evangelio que predicamos. Los cambios fueron drásticos y estructurales. Se fusionaron y eliminaron varios dicasterios para acabar con la redundancia y la burocracia, buscando una mayor agilidad y espíritu de colaboración. Se estableció un límite estricto de 6 años para los altos cargos de prefecto, terminando con la cultura de los puestos vitalicios y promoviendo una sana rotación. Se crearon, en una medida revolucionaria, consejos externos de laicos, hombres y mujeres expertos en diversas áreas, para evaluar de forma independiente la labor de cada organismo vaticano. Se decretó que los nombramientos curiales debían priorizar la excelencia pastoral y la diversidad cultural de la Iglesia universal, por encima de las tradicionales influencias nacionales o de grupo. El cambio más simbólico, y quizás el más profundo, fue el nombramiento oficial de laicos.
incluyendo a varias mujeres de reconocido prestigio intelectual y espiritual, como consejeros con voz y voto en todas las congregaciones y dicasterios. Sor Ana Lucía de Jesús, una religiosa de gran sabiduría, al ser nombrada miembro del Dicasterio para la Justicia y la Paz, declaró: "No he venido a decorar un espacio, he llegado para ayudar a transformar una mentalidad. La historia de la Iglesia no habla con toda su fuerza sino cuando las mujeres y los laicos hablan con la autoridad de su bautismo". Se implementó una nueva ética de transparencia total, exigiendo informes públicos anuales sobre los presupuestos y gastos, y se introdujo un mecanismo anticorrupción supervisado por auditores internacionales. No se puede predicar el evangelio de la pobreza desde la opulencia, ni el de la verdad desde la opacidad, sentenció el Papa en una reunión con los jefes de dicasterio. Esta reforma fue aplaudida por muchos como una audaz y necesaria limpieza del clericalismo administrativo. Pero dentro de los antiguos muros vaticanos, generó una fuerte resistencia pasiva. Cardenales influyentes advirtieron que los cambios eran demasiado rápidos y que una meritocracia puramente académica podría desplazar la sabiduría que solo da la experiencia pastoral directa. La Quinta Orden Papal cambió fundamentalmente el estilo de gobierno de la Iglesia, moviéndolo desde un modelo piramidal y jerárquico hacia uno más circular, sinodal y participativo. León XIV estaba decidido a que la estructura de la Iglesia sirviera a su misión evangelizadora, y no al revés. Sexta Orden, el diálogo interreligioso, una misión de fraternidad. La Sexta Orden del Papa León XIV derribó muros de desconfianza para construir puentes de fraternidad, con una visión profética para un mundo cada vez más dividido. Estableció el diálogo interreligioso no como una opción para especialistas, sino como una práctica pastoral esencial y obligatoria en cada diócesis del mundo. El documento, titulado de forma muy elocuente Una Iglesia en Conversación, ordenaba la creación de comités diocesanos permanentes para el diálogo sincero y respetuoso con representantes de otras confesiones, hermanos ortodoxos y protestantes, judíos, musulmanes, budistas y creyentes de las tradiciones ancestrales de cada lugar. Se debían organizar encuentros anuales, no solo para debatir sobre teología, sino, sobre todo, para emprender proyectos sociales comunes. La medida, explicaba el Papa, no buscaba en absoluto relativizar la fe católica en la unicidad de Cristo como Salvador, sino enriquecerla, reconociendo con humildad las semillas de la verdad, semina verbi, que el Espíritu Santo, en su infinita generosidad, ha sembrado en cada cultura y en cada corazón humano, en un mundo herido por el fundamentalismo y los conflictos religiosos. El Papa entendió que el aislamiento y la autorreferencialidad ya no eran una opción para un cristiano. Para ello, invocó con fuerza el espíritu del Concilio Vaticano II, especialmente el revolucionario documento Nostra Aetate. La respuesta en el terreno fue inmediata y, en muchos casos, conmovedora. En Mumbai, líderes católicos, hindúes y musulmanes firmaron un acuerdo para trabajar juntos en la educación de los más pobres y el saneamiento de barrios marginales. En Nairobi, organizaron foros interreligiosos para defender y promover la educación de las niñas en zonas rurales. Y en la martirizada ciudad de Sarajevo, cristianos, musulmanes y judíos celebraron juntos una jornada cultural por la paz, compartiendo lecturas de la Biblia, versos del Corán y cantos sufíes. Por supuesto, no faltaron los detractores. Voces conservadoras dentro de la Iglesia advirtieron con preocupación del riesgo de diluir el Evangelio en un diálogo superficial y sincretista. Un grupo de párrocos norteamericanos escribió una carta abierta insistiendo: nuestra misión principal no es fraternizar, sino evangelizar y convertir. Pero las voces a favor, surgidas de la experiencia real del encuentro, fueron más fuertes y elocuentes. Una líder musulmana en Jerusalén comentó: sentarnos juntos a escuchar nuestras respectivas plegarias y preocupaciones no nos debilita. Al contrario, nos humaniza y nos acerca al único Dios. Un obispo católico en Indonesia,
Un país de mayoría musulmana. Añadió, nuestros pueblos sufren las mismas inundaciones y las mismas injusticias. Curar juntos esas heridas fortalece la fe de todos mucho más que cualquier sermón aislado. La Sexta Orden de León XIV es una apuesta valiente y evangélica por una iglesia que no teme al otro, sino que lo busca con amor como a un hermano, convencida de que en el diálogo sincero y en la colaboración por el bien común, se puede encontrar, de forma misteriosa pero real, el rostro de Dios. Séptima Orden, el nuevo catecismo dinámico, una fe que se hace vida. Finalmente, la Séptima Orden del Papa León XIV se centró en el desafío más crucial: cómo se transmite la fe en el siglo XXI. Cómo hacer que la buena noticia de Jesucristo resuene con fuerza y sentido en la era digital. ¿En el corazón a menudo confuso de las nuevas generaciones? La respuesta fue la publicación del Catecismo Dinámico, presentado en el documento Fides in Progressus, la fe en progreso. No se trataba de una simple revisión del catecismo anterior, sino de una auténtica revolución pedagógica y pastoral. El nuevo catecismo reemplazaba las frías fórmulas memorísticas con un enfoque narrativo, existencial y contextual. Cada enseñanza doctrinal fundamental de la Iglesia se ilustra ahora con historias reales y testimonios de fieles de todo el mundo que han vivido esa verdad en su propia carne. Utiliza herramientas multimedia de forma integrada, con códigos QR que enlazan a videos, podcasts y reflexiones. Sobre todo, prioriza la lógica de la misericordia y el discernimiento personal sobre la aplicación rígida de normas morales, invitando a un camino de crecimiento en la fe. La verdad del Evangelio no cambia, es eterna, explicó el Papa en la presentación, pero el lenguaje que usamos para transmitirla sí debe cambiar. Si queremos que la semilla del Evangelio germine, debemos plantarla con amor en la tierra fértil de la vida de las personas y hablar el idioma que el corazón de cada pueblo y de cada generación pueda entender. Educadores y catequistas en América Latina, África y Asia lo celebraron como la herramienta que llevaban décadas esperando. Un modelo que no sermonea desde arriba, sino que dialoga con la realidad concreta de la gente. Pero muchos teólogos en Europa, más acostumbrados al rigor sistemático, advirtieron que el énfasis en la contextualización y en la emoción podría diluir la riqueza y la precisión teológica de la doctrina. La verdad católica no necesita efectos especiales, necesita fidelidad, claridad y estudio, afirmó el cardenal Müller. La implementación comenzó con proyectos piloto en varios continentes, con la idea revolucionaria de que el catecismo no sea un libro cerrado, sino un documento vivo, que se actualizará periódicamente con nuevos testimonios y reflexiones surgidas de la vida de la Iglesia. La Séptima Orden es, quizás, la más emblemática de todo el pontificado de León XIV. Es la visión de una Iglesia que no solo enseña, sino que, ante todo, acompaña, que no solo habla, sino que primero escucha. Una Iglesia que confía en que el Evangelio, para ser verdaderamente creído, primero debe ser experimentado como una buena noticia que ilumina y sana la vida. Las 7 órdenes del Papa León XIV no son el final de una historia. Son el audaz comienzo de un nuevo capítulo para la Iglesia Católica. Un capítulo que se está escribiendo, no con la tinta del miedo, sino con la tinta de la valentía, del diálogo, de la conversión y de una fe que no teme caminar descalza por las periferias del mundo para encontrar a sus hijos perdidos. ¿Es este el camino de un reformador inspirado por el Espíritu Santo o el de un pontífice que, en su afán de cambio, arriesgó con acento agudo la unidad por la relevancia? Quizás la verdadera pregunta, la que nos interpela a cada uno de nosotros, no es cómo la historia juzgará a este Papa. La pregunta es cómo responderemos nosotros, como pueblo de Dios, a su llamado insistente, el llamado a ser una iglesia más sinodal, más compasiva, más misionera y, en definitiva, más parecida a Jesús. La respuesta, quizás, no se encuentra en los grandes documentos de Roma, se encuentra en el silencio de nuestra oración, en la caridad de nuestras acciones y en la fe de nuestras comunidades.
La historia, como la fe, se sigue escribiendo cada día, y cada uno de nosotros, con su vida, tiene en sus manos una página en blanco,